Alumnos, tengan todos muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar algunos ejercicios sobre la clase anterior, que fue polígonos y cuadriláteros. Hoy solamente les voy a enviar un video con la solución de polígonos y la próxima clase vamos a desarrollar los ejercicios de cuadriláteros. Bien, vamos a empezar con el ejercicio número 1. Bueno, el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 nos dice lo siguiente: hallar la suma de los ángulos internos de un eneágono. Ya, bien, ¿qué es un eneágono? Bueno, un eneágono es un polígono que tiene 9 lados, ¿verdad? Entonces empezamos. El eneágono es un polígono que tiene 9 lados. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me piden hallar? Me piden hallar la suma de los ángulos internos. Y para encontrar la suma de los ángulos internos hay una fórmula, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a revisar la fórmula para encontrar la sumatoria de los ángulos internos. ¿Y qué es la fórmula número 1, verdad? Que la sumatoria de los ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Pero ¿quién es n? N es el número de lados del polígono, ¿verdad? Entonces, copiamos la fórmula. La sumatoria de los ángulos internos va a ser igual a 180 por n menos 2. Muy bien. ¿Quién es n? N es el número de lados. Del polígono. Muy bien. En este caso el polígono es un eneágono. Y un eneágono es un polígono que tiene 9 lados. Entonces, ¿cuánto vale n? N es igual a 9, ¿verdad? Bien. Entonces, simplemente ahora vamos a reemplazar en la fórmula, ¿sí? El valor de n lo vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces, la sumatoria o la suma de los ángulos internos va a ser igual a 180 por n, pero ¿cuánto vale n? N vale 9. Bien, sería 9 menos 2. Entonces desarrollamos, sería igual a 180 por 9 menos 2, 7. Muy bien. Entonces la suma de los ángulos internos va a ser igual a 180 por 7. 180 por 7. 180 por 7 sería 7 por 8, 56. 1260. Entonces, ¿cuánto sería la suma de los ángulos internos de un eneágono? La suma sería 1260 grados. Entonces, esa sería la solución del ejercicio número 1. Bien, ahora vamos a pasar al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 nos dice lo siguiente: hallar el número de diagonales de un polígono cuyos ángulos internos suman 1080. Entonces, en el problema número 2 nos dan la suma de los ángulos internos, ¿verdad? ¿Cuánto suman? 1080. ¿Qué es lo que me piden hallar? El número de diagonales. Entonces, me piden hallar, vamos a hallar el número de diagonales. El número de diagonales. Bien, vamos a encontrar el número de diagonales. Y para encontrar el número de diagonales también conocemos una fórmula, ¿verdad? Entonces, es la fórmula número 4, donde vamos a encontrar el número total de diagonales. Y la fórmula es la siguiente:
n por n menos 3 sobre 2. ¿Pero quién es n? N es el número de lados del polígono, ¿verdad? Entonces, en el ejercicio número 2, ¿conocemos el polígono? No. Entonces, no podemos determinar el número de lados. Pero sí conocemos la suma de los ángulos internos, ¿sí? Bien, entonces la suma de las diagonales va a ser igual a n por n menos 3, ¿verdad? N por n menos 3, n por n menos 3 sobre 2. Bien, entonces, ese es el número de diagonales, ¿verdad? El número de diagonales. Es la fórmula para encontrar el número de diagonales. ¿Pero quién es n? N, como vuelvo a repetir, n es el número de lados del polígono, ¿verdad? El número de lados del polígono. Bien, pero en este caso no sabemos cuántos lados tiene el polígono, ¿verdad? El único dato que conocemos es la suma de los ángulos internos. ¿Cuánto suman los ángulos internos? 1080. Entonces, como dato, tenemos la suma de los ángulos internos es 1080 grados. Bien. Entonces, ¿cómo utilizamos este dato? ¿Sí? ¿Cómo podemos utilizar este dato? Nosotros sabemos que por fórmula la suma de los ángulos internos, es igual a 180 por n menos 2. Bien, entonces, pero este dato, que lo voy a encerrar de color rojo, ya, bueno, la sumatoria de los ángulos internos es igual a 1080. Entonces, como dato tenemos la sumatoria de los ángulos internos. Entonces vamos a reemplazar el 1080 por el S sub I, ¿verdad? Bien. Entonces reemplazamos, sería 1080. Bien, 1080 va a ser igual a 180 por n menos 2. Entonces, de esta ecuación vamos a encontrar n, ¿verdad? El n que me representa el número de lados. Muy bien, entonces este 180 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me quedaría 1080 entre 180. Esto va a ser igual a n menos 2. Muy bien, 1080 entre 180, ¿cuánto sería? 1080 entre 180 es 6. Bien, entonces 1080 entre 180 es igual a 6. Entonces 6 sería igual a n menos 2. Bien, este menos 2 que está restando pasa a sumar, ¿verdad? Entonces me quedaría 6 más 2 igual a n. Bien, entonces 6 más 2, ¿cuánto sería? 8. Entonces n es 8. ¿Quién es n? N es el número de lados, ¿verdad? Entonces, como ya conocemos el número de lados del polígono, vamos a encontrar el número de diagonales, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a reemplazar? En esta fórmula, ¿correcto?
Bien, entonces lo vamos a reemplazar en esta fórmula. Entonces simplemente reemplazamos y encontramos el número de diagonales, que es igual a n por n menos 3. ¿Pero cuánto vale n? N es 8. Entonces reemplazo a n por 8. Entonces me quedaría 8 por 8 menos 3, todo sobre 2. Muy bien. Entonces 8 menos 3, 5. 8 por 5, 40. Entonces me va a quedar 40 sobre 2. Y 40 sobre 2 es 20. Muy bien. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Hallar el número de diagonales. Y la respuesta es 20. El número de diagonales de dicho polígono es 20, ¿verdad? Muy bien. Entonces la respuesta es 20. Ya. Bueno, continuamos con el ejercicio número 3. El ejercicio 3 dice lo siguiente. ¿Cuántos lados tiene un polígono si la suma total de sus ángulos internos es 1440 grados? Bien, entonces en el ejercicio 3 nos pide determinar los lados de dicho polígono, ¿verdad? Vamos a encontrar entonces el valor de n, porque el n nos representa el número de lados, ¿verdad? Muy bien. Pero para ello nos dan este dato, que su suma total de sus ángulos internos es 1440 grados, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos como dato que la suma de los ángulos internos es 1440 grados. ¿Y cuál es la fórmula para determinar los ángulos internos? La siguiente, ¿sí? La fórmula para determinar la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados por n, que me representa el número de lados del polígono, menos 2. Entonces, como dato tenemos la suma de los ángulos internos, que es 1440 grados. Este dato, que lo voy a encerrar de color verde, vamos a reemplazarlo en nuestra ecuación, ¿sí? Entonces lo vamos a reemplazar en el SI, que el SI es igual a 1440 grados. Muy bien, entonces 1440 grados va a ser igual a 180 por n menos 2. Este 180 que está multiplicando pasa a dividir, ¿verdad? Muy bien, entonces ese 180 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces me quedaría 1440 entre 180. Eso va a ser igual a n menos 2. Y 1440 entre 180 es igual a 8, ¿sí? 1440 entre 180 es 8. Entonces 8 va a ser igual a n menos 2. Bien, este 2 que está restando pasa a sumar, ¿verdad? Entonces me quedaría 8 más 2 es igual a n, de donde el valor de n es 8 más 2 es 10, ¿verdad? Entonces el número de lados de dicho polígono es 10, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería la respuesta? La respuesta sería 10, ¿verdad? Muy bien, ahora pasamos al ejercicio número 4. Ejercicio 4. Si el número de lados de un polígono disminuye en 3, el número de diagonales disminuye en 12, ¿cuántos lados tiene un polígono? Bueno, este es un ejercicio un poco más completo, ¿verdad? Vamos a utilizar dos fórmulas. ¿Cuáles? El número de lados de un polígono y ¿qué más? El número de diagonales. Entonces, vamos a utilizar el número de lados y el número de diagonales, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer de nuevo el ejercicio.
si el número de lados de un polígono disminuye en 3, el número de diagonales disminuye en 12. ¿Cuántos lados tiene dicho polígono? Muy bien, entonces empezamos. Primero, vamos a suponemos que el número de lados es n, ¿sí? Al número de lados del polígono lo vamos a reemplazar por la letra n. Muy bien. Si el número de lados es n, ¿cuánto será el número de diagonales? El número de diagonales totales, ¿sí? Por fórmula. Todos conocemos esa fórmula, ¿verdad? Que el número total de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. ¿Quién es n? N es el número de diagonales. Muy bien, entonces simplemente copiamos la fórmula, que es n por n menos 3 sobre 2. Este es para el primer caso, cuando el polígono tiene n lados, ¿verdad? Pero en el problema me dice que a ese polígono le vamos a disminuir ¿en cuánto? En 3 lados, ¿verdad? Entonces, ese polígono lo vamos a disminuir en los lados de dicho polígono, lo vamos a disminuir en 3. Entonces, el número de lados, si lo disminuimos en 3, sería n menos 3, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más me dice? El número de diagonales disminuye en 12, ¿verdad? Entonces, cuando sus lados es n menos 3, su número de diagonales va a disminuir en 12, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a reemplazar, ¿verdad? Entonces, el número de diagonales totales, sabemos que es n por n menos 3 sobre 2. Pero ¿quién es n? N es el número de lados, ¿verdad? N es el número de lados. Perfecto. Pero en el segundo caso, ¿cuántos lados tiene? N menos 3, ¿sí? Entonces en el segundo caso es n menos 3. Entonces ya no es n, sino sería n menos 3. Muy bien. Entonces ese n menos 3 vamos a reemplazar en la fórmula, ¿sí? Abrimos paréntesis. Nuevamente paréntesis. Y cerramos paréntesis, ¿sí? Entonces, en el primer paréntesis, según la fórmula, va n, ¿verdad? Y n es el número de lados. Pero para el segundo caso, ¿cuánto es el número de lados? Es n menos 3. Entonces, todo lo que está de color verde, tenemos que escribirlo dentro del paréntesis, ¿sí? Repito, miren. En el segundo caso, el número de lados es n menos 3. Por eso es que todo lo que está encerrado de color verde lo vamos a reemplazar por n, ¿sí? Muy bien, entonces ya no copiamos n, sino n menos 3, ¿verdad? Muy bien, n menos 3 por n, pero para nuestro segundo caso no es n, sino es n menos 3. Entonces tenemos que copiar n menos 3 menos 3. Este menos 3 es de la fórmula, ¿sí? Entonces copiamos finalmente el menos 3 de la fórmula. Y todo esto dividido entre 2. Muy bien, desarrollamos esta ecuación y me va a quedar que el número de diagonales va a ser igual a n menos 3 a n menos 3 a n menos 3 por n menos 6, todo esto sobre 2, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué menos 6? Menos 3. Menos 3, ¿se suma o se resta? Signos iguales se suma, ¿verdad? Entonces tenemos que sumar 3 más 3, 6.
y se coloca el mismo signo. Por eso es que me sale como resultado menos 6. Muy bien, entonces, ¿dónde? A ver, según el dato del problema me dice que en el segundo caso las diagonales disminuyen en 12, ¿verdad? Tenemos el primer caso, y tenemos nuestro segundo caso. Muy bien. Entonces, en el primer caso, el número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. En el segundo caso, el número de diagonales es n menos 3 por n menos 6 sobre 2. ¿En cuál de los dos casos será mayor el número de diagonales? ¿En el primero o en el segundo? Fácil, ¿verdad? En este caso, donde el polígono tiene mayor número de lados, entonces también va a ser mayor el número de diagonales, ¿sí? Por ejemplo, si un polígono de 6 lados va a tener más diagonales que un polígono de 3 lados. Otro ejemplo, un polígono de 10 lados va a tener más diagonales que un polígono de 5 lados, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿dónde hay más número de lados? ¿Quién es mayor, n o n menos 3? Mayor es n, ¿verdad? Entonces esta ecuación, que lo voy a encerrar de color rojo, va a ser mayor, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿en cuánto se diferencian estas dos ecuaciones? En 12, ¿correcto? Entonces estas dos ecuaciones se diferencian en 12. Muy bien. Entonces, decimos que la diferencia de esas dos ecuaciones es 12. Por lo tanto, vamos a restar, ¿sí? Esta ecuación menos esta ecuación tiene que ser igual a 12. Muy bien, entonces n por n menos 3 sobre 2 menos la ecuación del segundo caso, que es n menos 3 por n menos 6 sobre 2 va a ser igual a 12, ¿correcto? Muy bien. Tenemos dos fracciones homogéneas. ¿Qué pasa en la suma o en la diferencia de dos fracciones homogéneas? ¿Qué pasa? Se coloca el mismo denominador, ¿verdad? Colocamos el mismo denominador. En este caso el denominador es 2. Entonces colocamos 2. ¿Y qué pasa con los numeradores? Se restan de manera directa, ¿verdad? Muy bien, entonces restamos. Me quedaría n por n menos 3 menos n menos 3 por n menos 6 sobre 2. Esto va a ser igual a 12, ¿correcto? Muy bien, esto va a ser igual a 12. Ahora, este n está multiplicando a todo el paréntesis, ¿sí? Entonces tenemos que multiplicar por n y por 3, ¿correcto? Muy bien. N por n, n al cuadrado. Perfecto, muy bien. N por menos 3, menos 3n. Entonces me quedaría n al cuadrado menos 3n menos, ¿sí? Estos dos paréntesis se están multiplicando, entonces a este n tenemos que multiplicarlo por n y por menos 6. Muy bien. Entonces me quedaría n por n, n cuadrado, n por menos 6, menos 6n. Hemos terminado con el n, ahora vamos a multiplicar el menos 3, ¿sí? Muy bien, vamos a multiplicar el menos 3 por n y el menos 3 por menos 6. Muy bien. Entonces me quedaría menos 3 por n, menos 3n. Menos 3 por menos 6, menos por menos, más,
y 3 por 6, 18. Entonces me quedaría más 18. Cerramos paréntesis y esto va a ser igual a 12. Muy bien. Ahora, este menos que está fuera del paréntesis afecta a todos los números que están dentro del paréntesis, ¿verdad? Entonces, este menos lo vamos a multiplicar por todos los números que están dentro del paréntesis. Muy bien. Entonces copiamos n cuadrado menos 3n menos, pero aquí menos por más, menos. Entonces va a ser menos n cuadrado, menos por menos, más. Entonces me queda más 6n, menos por menos, más. Me queda más 3n, y menos por más, que me da menos. Entonces sería menos 18, y eso va a ser igual a 12. Muy bien. De esta ecuación podemos simplificar n cuadrado menos n cuadrado 0, 3n menos 3n 0, y me quedaría que 6n más menos 18 va a ser igual a 12. El 18 que está con negativo pasa con positivo, entonces me queda 6n igual a 12 más 18. 12 más 18, 30, ¿verdad? Entonces 6n será igual a 30. Este 6 está multiplicando al n, pasa a dividir. Entonces n va a ser igual a 30 sobre 6. 30 entre 6, 5. ¿Correcto? Entonces n es 5. ¿Y quién es n? N es el número de lados del polígono. Entonces el polígono, ¿cuántos lados tiene? 5 lados. Muy bien, entonces la respuesta sería 5. ¿Cuántos lados tiene el polígono? 5. Entonces copiamos el número de lados. El número de lados es igual a 5. ¿Qué polígono tiene 5 lados? El pentágono, ¿verdad? Entonces el polígono sería un pentágono. Muy bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar. Los 3 ejercicios que hemos desarrollado, perdón, son 4, ¿verdad? Los 4 ejercicios que hemos desarrollado lo copian en su cuaderno y me presentan hasta la 1 de la tarde. ¿Sí? Muy bien, eso sería todo. Gracias por su atención. Cuídense.